Hola a todos, buenas tardes. Feliz martes para todos. Bienvenidos a un webinar más de SESEM. Mi nombre es Juan José Regalado y como este y todos los martes, el día de hoy estamos en webinars de SESEM patrocinados por Medimarcas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Cabe recalcar que el día de mañana, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Respuesta ante el SIDA, donde el mundo se une para apoyar a las personas que conviven con el VIH y recordar a los que han fallecido en esta enfermedad relacionada con el SIDA. Asimismo, tenemos una invitada súper especial, quien es directora de Educación y Prevención de la Casa de la Sal. Sisingari Manso, buenas tardes, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Juan José? Buenas tardes a todos. Muy contenta de poder participar el día de hoy con ustedes y mucho más contenta saber que es el previo a un día, más que un día, todo un mes donde toda la gente que trabajamos en Casa de la Sal, toda la gente que trabajamos con personas que viven y conviven con VIH, pues conmemoramos justamente la respuesta contra el VIH. Entonces, muy contenta de poder participar con ustedes y compartir un poquito para que finalmente sea algo productivo para todos nuestros participantes. Garin, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, por darnos, por brindarnos un poco de tu tiempo y por, pues, brindarnos tus conocimientos. Bien, tenemos entendido que nos vas a compartir lo que es este tema. Igual, no sé si quieres hablar un poco de este tema antes de entrar de lleno a la presentación. Ok, claro que sí, Juan José. Bueno, antes que nada, platicarles un poquito en efecto, como tú mencionabas, soy directora de Educación y Prevención de Casa de la Sal. Platicarles un poquito qué hace Casa de la Sal. Casa de la Sal es una asociación civil que se dedica a trabajar con personas que viven y conviven con VIH. Obviamente, nosotros en esta parte de trabajar con estas personas, lo que hacemos básicamente es tener varios proyectos, en su mayoría lo que estamos buscando es compartir con la gente y dar a conocer lo que se puede hacer con esta población. Tenemos, por ejemplo, un proyecto muy bonito, es donde tenemos un albergue, donde trabajamos con niños y jóvenes que viven en estado de orfandad y viven con el diagnóstico de VIH. Otro de los proyectos muy humanitarios que afortunadamente prevalece aquí en Casa de la Sal es el proyecto ILVI, donde trabajamos con mujeres embarazadas hasta los 2 años de nacimiento de sus bebés. Ellas viven con el diagnóstico y obviamente nosotros les ayudamos a poder sobrellevar esta parte de la etapa gestacional y obviamente los 2 primeros años de vida de sus pequeños. Tenemos también el área de clínicas, de programas clínicos. Aquí en Casa de la Sal, esta área de programas clínicos, lo que se dedica es a trabajar y dar todo el apoyo terapéutico, todo el apoyo emocional para las personas o familiares de gente que vive con VIH, ¿no? Obviamente mi área se dedica a trabajar y llegar a todas las poblaciones necesarias que nosotros podamos atender para que puedan estar como en esta idea de educarlos, crear esta cultura de la prevención y obviamente poder acercarnos y darles mucho más herramientas para, sobre todo y como objetivo principal, tener una educación sexual adecuada. Entonces, básicamente es eso, justo el programa que hoy les traigo tiene mucho que ver en cómo nosotros desde Casa de la Sal trabajamos con población abierta, con trabajadores de la salud, con trabajadores de empresas, esta cuestión de educación, prevención, VIH y algo más. Pues parece ser un buen tema. De igual manera, tenemos entendido que tienes una presentación. Si gustas ir compartiendo lo que es tu pantalla. Y mientras te preparas al compartir la pantalla, le comentamos a nuestra audiencia que aquellas personas que tengan dudas o preguntas durante la presentación las pueden añadir en el chat y con gusto al finalizar las responderemos. Bien, pues el auditorio es todo tuyo. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes. Vamos a empezar a trabajar esta parte de adquirir un poquito de conocimiento a nombre de Casa de la Sal.
ya una asociación civil con 35 años de experiencia, con 35 años de tratando de dar a las personas que viven o conviven con el VIH, es buscar darles un eco al dolor callado. Lo que nosotros pretendemos finalmente es colaborar en este proceso tan difícil para que sea un poco más llevadero. Y bueno, parte de lo que nosotros trabajamos en Casa de la Sal es justamente proporcionarles la información necesaria. Como bien lo comentaba Juan José, soy Tzitzin Garimanso, ahí está mi correo, por si en algún momento quieren hacer algún contacto, tienen alguna duda, les surge alguna cuestión o requieren algún servicio de Casa de la Sal, servicios que son completamente gratuitos para poder ampliar y dar a conocer mucho más todo este tema, con muchísimo gusto podemos colaborar con ustedes. Vamos a empezar justamente. Les comentaba que tenemos la parte de educación, prevención, VIH y algo más. Y bueno, justamente en el andar de todo este proceso, nosotros encontrábamos que cuando dirigimos este tipo de pláticas, pues la mayoría de nuestros participantes, ¿sí? Pues ven como este proceso del VIH o el acercamiento del VIH a nuestras familias, a nuestro entorno, a nuestro trabajo, como algo muy lejano. Y no es así. Desgraciadamente, cada vez es más cercano el poder nosotros convivir con una persona que tiene VIH. Entonces, para poder nosotros colaborar con este tipo de cuestiones y tratar de evitar la propagación del virus, pues empezamos a trabajar desde nuestra área de educación. Y bueno, qué mejor empezar por darles la definición que nosotros trabajamos por educación. Esta la definimos como el proceso de socialización de los individuos. La socialización son aquellas relaciones que nosotros tenemos día a día, ¿no? La relación con mi vecino al darle los buenos días, con el señor que nos recoge la basura, con las personas de nuestro trabajo, con nuestras amistades, con quien nos relacionamos día a día, ¿sí? Justamente de ahí es el proceso que se da y esa es educación. Cuando nosotros educamos a una persona, pretendemos que ella asimile y aprenda conocimientos. Justamente Casa de la Sal lo que quiere es que ustedes tengan conocimientos sobre el tema y que precisamente empiecen a darse cuenta qué importante es empezarnos a cuidar para que evitemos que el VIH o alguna ITS toque a la puerta de nuestra casa o de nuestra familia. ¿Qué pretendemos con educar a la gente, con llegar a toda la gente, a comunidades lo más lejanas y a veces hasta con comunidades de aquí de la Ciudad de México, hospitales, lugares de trabajo, empresas, ¿sí? Escuelas? Pues lo que queremos es lograr que un conjunto de individuos comiencen a ser conscientes de una realidad. El VIH existe. Es hoy en día una problemática y una problemática que finalmente, si nosotros mismos no empezamos por el cuidado de nosotros, va a seguir avanzando y cada vez va a ir aumentando este porcentaje y nuestras estadísticas se van a disparar. Entonces, tomemos en cuenta que esto es lo que quiere Casa de la Sal al compartir el conocimiento, educarlos para que empecemos a crear, por medio de este conocimiento, una conciencia de una realidad que hoy en día es una problemática. Y bueno, de ahí nos vamos a esta cuestión de la prevención, ¿no? Escuchamos en el día a día y sobre todo la mayoría de ustedes que trabajan en el área de salud, este término de prevención, pero muchas veces no ubicamos específicamente a qué hace referencia. Y bueno, en Casa de la Sal hablamos que la prevención son disposiciones que se van a ir tomando de manera anticipada para evitar que suceda algo que perjudique o lastime a una persona.
Esto es como nos han educado desde chiquitos y ya vemos que al cruzar la calle sabemos que las líneas blancas son las líneas peatonales. Esa es una disposición que se toma para evitar que haya un accidente de tránsito, ¿no? Sabemos que el semáforo cuando está en rojo tenemos que hacer alto total. Esas son las disposiciones. Ahora las tenemos que empezar a vertir sobre el cuidado personal de nuestra salud. La prevención la vamos a tomar como un conjunto de medidas necesarias para evitar el desarrollo o progreso de infecciones o enfermedades. Ya vamos depurando nuestro concepto de prevención para que vayamos entendiendo que sí, es una disposición que en el cual nos van a ir dando conocimientos que vamos a adquirir, que vamos a asimilar para poder irla transmitiendo, para poder irla asimilando o asumiendo dentro de nuestro actuar día a día para evitar, ¿sí?, que existan infecciones o enfermedades. La Organización Mundial de la Salud la denomina como aquellas medidas destinadas a prevenir la aparición de una infección o una enfermedad. Pero obviamente estas medidas van enfocadas a cierto aspecto, ¿no? Y los aspectos son la reducción de riesgo, detener el avance y obviamente atenuar las consecuencias. Justamente por eso nosotros en Casa de la Sal compartimos esta cuestión y hacemos mucho énfasis que una vez que adquirimos un conocimiento, una vez que empezamos a educar y a replicar este tipo de información, vamos a colaborar a detener el avance, ¿sí?, y la transmisión del VIH. Y obviamente vamos a atenuar las consecuencias. Hoy en día hay grandes avances respecto al VIH, pero lo que queremos entender no es en terminología médica, sino desde un aspecto más educativo, qué es lo que tenemos que hacer a medida de prevención. Y bueno, obviamente de ahí, pues obvio tiene que estar mencionado el concepto de salud, ¿no? Que comúnmente a partir de la prevención estamos dando un cuidado, una protección hacia nuestro cuerpo o hacia las personas que nos rodean. Y comúnmente siempre al hablar de salud creemos que única y exclusivamente lo delimitamos al bienestar físico. Ajá. Y creemos que la salud solo se limita a la ausencia de afecciones o de enfermedades. Y no es así. Finalmente, la salud es un aspecto mucho más completo. Habla de este bienestar mental y bienestar social. Y bueno, pues obviamente es cuando yo les digo, vemos las ITS, las infecciones de transmisión sexual, vemos al VIH como muy lejano. Y no, cuando nosotros estamos inmersos en un proceso de educación, sea laboral, sea académico, sea escolar, pues obviamente hay esta interacción con los individuos. Y bueno, yo a partir de esa interacción puedo empezarme a relacionar de forma amistosa, solamente relacionarme en el área laboral o solamente por saludar, dar los buenos días. Pero puede ser que con este tipo de interacción se empiecen a dar las relaciones sexuales sin necesidad de que haya un compromiso. Simple y sencillamente hay una interacción social, ¿no? Y pues bueno, yo puedo empezar a tener en mi ambiente de trabajo, en mi ambiente escolar, este tipo de interacciones sexuales y físicamente yo puedo sentir un bienestar y decir, todo está bien. Pero ¿qué sucede? Desgraciadamente, al estar en este proceso de socialización, obviamente estamos inmersos en este tipo de cuestionamientos que nos hacemos mentalmente. Chin, ya empecé a tener como muchas relaciones sexuales y no estabilizo nada, no tengo como un compromiso con nadie, híjole, a lo mejor ya se dieron cuenta que el fin de semana me acosté con fulanita, chin, se dieron cuenta que mis relaciones sexuales son con hombres y yo soy hombre, se dieron cuenta que hoy tuve relaciones sexuales o salí con uno de mis compañeros de trabajo, hombre, y a los 3 días salí con una mujer. Y mi estado mental empieza a volverse inestable.
empieza a tener estas inquietudes, estos cuestionamientos, y entonces ya mi estado no es de completo bienestar. Y socialmente, pues obviamente empieza a crear inquietudes, y al pertenecer a una y estar inmersos en una sociedad, los comentarios, esta parte de juzgar, ¿no? Que eso es terrible. Claro, es una mujer fácil, este hombre es gay, ¿dónde queda la moral? Qué barbaridad. Y obviamente empieza también a permear en el estado de completo de bienestar. Físicamente me puedo sentir bien, pero ya mental y socialmente no, porque me empiezan a afectar estas cuestiones de que me juzgan, mentalmente me empiezo a sentir mal. Entonces ahí es en donde ya mi salud no es la indicada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a pensar? Bueno, adquirir conocimiento, empezar a crear estas disposiciones que me lleven a una conciencia preventiva, para que obviamente yo pueda crear y dar como esta atmósfera de salud. Y bueno, pues como nosotros estamos hablando de aspectos de infecciones de transmisión sexual, pues es importantísimo saber qué es la salud sexual, ¿no? Sí, es todo lo anterior, este estado de bienestar físico, mental y social, pero la salud sexual justo viene con un énfasis importante en el ser responsable y respetuoso. Y la parte de ser responsable y respetuoso tiene que empezar antes que con cualquier otra persona. O sea, respetuoso no quiere decir que para que yo esté bien no se enteren los demás, no es así. Ser respetuoso primero conmigo mismo, y para que yo esté bien físicamente debo de cuidar mi cuerpo. Y cuidar mi cuerpo es darme cuenta que si yo decido tener diferentes relaciones sexuales con diferentes personas, sin importar y sin juzgar, tengo que hacerme responsable de ese acto sexual. Y obviamente tengo que responsabilizarme de mi salud sexual, de mi cuerpo y de mis genitales. Si no soy responsable, pues no. ¿Cómo voy a ser respetuoso? Cuidándolo, para que físicamente esté bien, y entonces, por ende, yo sepa que mentalmente, bueno, sí, yo decidí tener muchas relaciones sexuales en mi ambiente laboral sin que nadie me juzgue, porque finalmente recordemos que estos son actos privados, y son actos que solamente tienen vinculación o tienen índole con las dos personas que así lo decidieron, ¿no? Debemos entender que la salud sexual, independientemente de tener este enfoque de responsabilidad y respeto, también debe de tener como muy clarito que son experiencias placenteras y seguras. Para que pueda existir ese placer completo, debemos de tener relaciones sexuales seguras, libres de toda discriminación y violencia. Cada acto sexual debe de ser consensuado y decidido por las personas que llevan a cabo el mismo, y sin discriminación. Yo puedo decidir acostarme con hombres, con mujeres, solo con hombres, solo con mujeres, sin importar ni mi género, sin importar mi sexo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya vamos como complementando y entendiendo lo que quiero decir, como depurando todos estos conceptos que rodean al VIH, y que entendamos que finalmente es como no empezarlo a ver tan lejano, ¿no? Todos tenemos una historia sexual, ¿sí? No empieza a partir de que me casé o decidí tener una relación estable. Todos tenemos una historia, y finalmente dentro de esa historia tenemos una historia sexual. Y que a lo mejor en la juventud, o a lo mejor en el momento de la calentura, no tuve esa responsabilidad y no fui respetuoso con mi cuerpo ni con la persona o las personas que decidí tener esta interacción. Entonces, por eso necesitamos crear conocimiento, o sea, educarnos, para poder crear nuestras disposiciones de prevención, para tener un estado de salud adecuado, y sobre todo ya empezar a crear una conciencia de la salud de mi sexualidad. Porque bueno, obviamente todo esta introducción que les acabo de dar,
Pues, ¿qué creen? Si nosotros no llevamos a cabo el tener conocimiento, el crear una conciencia de prevención, el hablar de salud y de salud sexual, en cualquier momento y sin darnos cuenta, vamos a entender que toca a la puerta o toca a nuestras vidas el VIH o el SIDA. No son lo mismo, pero finalmente tanto el VIH como el SIDA son procesos que nos cambian la vida. Hoy en día no hablar de VIH y SIDA, si alguno de nosotros tuviera el diagnóstico, no es el significado de muerte, pero sí finalmente tenemos que cambiar todo nuestro esquema de vida. Es como volver a reiniciar, como reseteamos una computadora y empezar a trabajar todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida de forma total y completamente diferente a cómo la llevábamos. Y no nada más en nuestra vida sexual, sino en nuestro alimento, en nuestras formas de descanso, en nuestra manera de relacionarnos con el mundo, etc. Entonces, pues bueno, para que ustedes también adquieran ese conocimiento y vayan empezando a crear toda esta estructura de salud sexual, pues es importante que conozcan a qué nos referimos. El VIH como tal es una infección y es permanente, ¿no? Entonces, obviamente debemos de tener como muchísimo conocimiento respecto a este tipo de padecimientos para que nosotros finalmente creemos esa conciencia. El SIDA, a diferencia, es un conjunto de síntomas donde nuestras defensas están bajas, muy bajas, está nuestro sistema inmune total y completamente deprimido y obviamente las enfermedades oportunistas nos están merodeando y obviamente lo que ellas hacen es atacar y finalmente dejan estragos terribles en nuestro cuerpo. El SIDA es reversible, hoy en día puede ser de estar en un estado de SIDA, ¿sí? Nosotros podemos seguir, adherirnos a tratamiento, la alimentación, el descanso, todo lo que hoy en día el equipo multidisciplinario que encabezan los infectólogos, pues nos pueden ayudar a que finalmente el SIDA sea indetectable, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? Pues sí, ¿cómo puedo yo tener VIH, ¿no? Pues bueno, las vías de transmisión son 3. La sexual, que bueno, obviamente es como la más obvia, sanguínea y vertical. Cuando hablamos de la vía de transmisión vertical es por nacimiento, ¿no? Esas son las 3 principales vías de transmisión. Pero, obviamente, en el caso de la transmisión sexual, ¿cómo podemos saber que nos han transmitido o cómo podemos saber que estamos en riesgo, ¿no? En el caso de la transmisión sexual. Pues siempre que haya convivencia de fluidos. Nosotros aquí en Casa de la Sal, cada que tenemos la oportunidad de dar pláticas, nos damos cuenta que una manera de que la gente siempre se lleve en mente dentro de la transmisión sexual cómo ellos pueden cuidarse para evitar justamente esto es con los 5 dedos de la mano. El dedo del medio es una vía que pertenece a hombres y mujeres, que obviamente es la sangre. 2 de las otras transmisiones única y exclusivamente corresponden a mujeres, que es el flujo vaginal y la leche materna. Por eso les comentaba al principio de nuestro programa de ILVI, nosotros acompañamos a las madres para cuando ya hayan tenido a sus bebés, nosotros les conseguimos la fórmula para evitar la lactancia. Ustedes dirán, pues qué sencillo es evitar la lactancia. Sí, pero cuando vivimos en un contexto o en una cultura muy arraigada, las mujeres viven esta violencia donde se les impone o por parte de la misma mamá o por parte de la suegra que necesariamente deben de amamantar a sus hijos, ¿sí? Porque si no, el hijo no va a crecer fuerte. Y la otra es una manera de ahorrar dinero. Así no se compra la leche y tú le das pecho al chiquito. Entonces, obviamente, lo primero que tiene que pasar en cuanto nace el bebé es evitar la lactancia.
Los otros dos son el semen y el líquido preseminal. Y bueno, durante la transmisión sexual, la transmisión sexual, durante cómo o cuándo. La educación que nosotros tenemos ya de tiempo muy arraigado, de hace muchos años, es que la prevención estaba únicamente creada para los embarazos no deseados, ¿no? Entonces, porque acuérdense que estaba eliminada como esta parte de la homosexualidad o las cuestiones transgénero, etcétera. Pero el ser humano dice, bueno, pues, ¿cuál es la mejor manera de seguir teniendo placer, pero evitar el embarazo no deseado? Pues perfecto, podemos utilizar el sexo oral y el sexo anal. Pero ¿qué es lo que sucede? Finalmente, durante el sexo anal hay muchísimas terminales nerviosas y finalmente, pues el ano es un esfínter que está creado finalmente para expulsar. Y en el momento de la penetración, todas estas terminales nerviosas rozan, hay una fricción y obviamente empieza a haber lesiones. Y si hay semen o líquido preseminal porque no se utiliza algún método de barrera, estamos potencialmente expuestos. Y en el sexo oral, aunque el porcentaje, según la bibliografía, es menor, pues si ya, ¿cómo se llama? Hay una persona que es transmisora de VIH, puede ser transmisora, pues precisamente por eso se invita a que se evite el sexo oral igual sin protección, ¿no? Entonces, yo creo que esa forma de aprendernos las vías de transmisión sexual son con los 5 dedos de la mano y es una manera lúdica y de tenerlo como muy presente. A veces me queda muy claro que los términos que se utilizan médicamente o los tecnicismos, a veces cuando somos pacientes o cuando estamos de este lado, pues es muy complejo, ¿no? Parece que nos están hablando en ruso. Entonces, justo Casa de la Sal, la forma que tiene de llegar o el proceso pedagógico que tiene de llegar es justamente hacerlo más didáctico y que nosotros nos llevemos por lo menos un conocimiento que no sea significativo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo no se transmite el VIH, ¿no? Desgraciadamente, ante la falta de información, creímos hace 40 años ya casi, justo que se encontró, se detectó el primer caso de VIH, creíamos que esto se podía dar y aislábamos a las personas, ¿no? Hoy en día, voluntarios de Casa de la Sal que viven con el diagnóstico, comentan que cuando ellos estaban en los años 80s, 90s, y ya estaban como tal con el diagnóstico, pues se les creaba, se les construía un espacio en la azotea y vivían total y completamente aislados, no salían. Si no había otro baño, tenía una hora en específica que tenían ellos que educar al esfínter para poder pasar al baño, porque después de eso lo que se hacía era finalmente lavar con excesos de cloro, porque creían que por medio de la orina podía ser. No les permitían la salida para que no escupieran, se les dejaba en la puerta, bueno, por lo menos tenemos aquí registrados varios casos de nuestros voluntarios. Dice, llorar tampoco se me permitía, yo quería que mi mamá me abrazara o algún familiar, yo recibiera esta parte del contacto físico y no, porque estaban convencidos de que podía ser obviamente transmitido por saliva, lágrimas y orina y eso obviamente no es así. O también se creía que era por compartir alberca, baños, trastes o por el piquete de un mosquito. Si un mosquito picaba a una persona con el diagnóstico y me picaba a mí, ya había transmisión. Entonces, no es así. Esto definitivamente no tiene nada que ver con la transmisión del VIH. Y en la parte de abajo les pongo este término, ¿no? Que a veces, como yo les decía, cuando yo llegué a Casa de la Sal, pues era también educarme en muchas cosas, porque bueno, yo escuchaba que existía el VIH, veía que había una diferencia con el SIDA y yo hablaba de contagio.
Y finalmente, el VIH no se contagia, el VIH se transmite. Entonces ya podemos empezar a hablar de que estamos estructurando un conocimiento. Ya se pueden llevar el conocimiento de los 5 dedos, de las vías de transmisión, y otro conocimiento esencial es que el VIH no se contagia. No es necesario. ¿Y cómo me puedo contagiar? No, el VIH se transmite. Entonces son dos aprendizajes que creo que son bastante buenos y de esa forma podemos empezar a creer y a estructurar nuestro concepto y nuestro estilo de vida para prevenir. Pero, bueno, también es importante que ustedes conozcan cuáles son estos factores de riesgo donde nosotros podemos estar expuestos, ¿no? Bueno, hoy en día son muchísimos y diferentes. Por ejemplo, son a lo mejor la generación mía, yo tengo 47 años, y a lo mejor la generación mía pues no los ubica, pero créanme que hoy en día existen. Y los tomamos en cuenta como factores porque en jóvenes de los 13 a los 21 años se ha detectado estadísticamente un incremento tanto de las ITS y en el caso específico del VIH, donde creíamos que ya estaba erradicada la gonorrea o la sífilis, pues hoy en día vuelven por esta cuestión justamente de que los jóvenes traían, de estas generaciones, traían como el chip de el no embarazo, el embarazo no deseado, el no embarazo, y buscaron otras alternativas. Parte de estas alternativas que hacen y fomentan estos factores de riesgo. Uno es el chemsex. Hoy en día el chemsex es la gente que utiliza diferentes drogas, alcohol, pastillas, marihuana, etcétera, para poder tener sexo y gozar de la sexualidad, pero de forma irresponsable y sin respeto a su cuerpo. No porque consuman drogas o porque se metan alcohol. Simple y sencillamente pierden la conciencia, tienen relaciones sexuales con una, dos, tres o varias parejas de ese momento y pues obviamente los ponen en altísimo riesgo, porque una vez que pasan los efectos de la droga o los efectos del alcohol, no recuerdan ni con quién estuvieron, ni cómo fue, ni qué pasó y obviamente menos saben, ni se acuerdan y a veces en ocasiones ni siquiera llevan un método de protección, ¿no? Un método de barrera. Claramente está el sexo desprotegido, el no utilizar el condón interno o externo, las creencias. Yo creo que en esta parte de creer que única y exclusivamente las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQI+, son las únicas que pueden llegar a tener VIH o alguna ITS, pues no. O creer que si yo le rezo a la Virgen y me persino antes de tener una relación de riesgo, a mí no me va a pasar nada. O las creencias que solo los puercos, la gente puerca que hace cochinadas y que se relaciona con diferentes, solo ellos y a mí no me pasa, eso finalmente te pone en riesgo, ¿no? O creer que simple y sencillamente porque ahora ya tengo una pareja estable de más de 3, 4 años, ya no necesito usar este condón y se me olvida que yo tuve una historia o que mi pareja pudo haber tenido una historia. Esta cuestión de la baja percepción del riesgo, que creo que pues no pasa nada. Salí, como les hablaba al principio, socialicé con mis compañeros de trabajo, se me pasaron las copas, o simple y sencillamente, y bueno, les hablo con estos términos coloquiales, para que vayamos entendiendo y darnos cuenta que no estamos lejos de poder nosotros estar en esta situación de vida, al creer que pues, durante la calentura fue una noche, no pasó nada. No va a pasar nada, no, hombre, fue una vez, ¿no? Fue tantito, ¿no? No, claro que no. Es entender que finalmente cualquier relación sexual me puede poner en riesgo si no utilicé los métodos de barrera adecuados. La inhabilidad para negociar el uso de condón, obviamente las mujeres tenemos ahí una parte de desventaja. ¿Por qué? Porque, bueno, pues finalmente los hombres dicen que con condón no se siente lo mismo, ¿no?
y pues bueno, sí se siente lo mismo. Hoy en día los condones son, bueno, va uno a estas sex shops y va a las condonerías y encuentra unas maravillas. Hoy en día los invito a que realmente busquen y ya, a lo mejor la vergüenza de, chin, ¿cómo voy a ir a la condonería? Me van a ver. Todo lo podemos hacer por internet y se van a dar cuenta que finalmente el usar protección no es una limitante de gozar mi sexualidad, ¿no? Y bueno, pues hay que aprender a negociar el condón, hombres y mujeres. Es necesario, no es juzgar de qué bárbara, con cuántos te metes. Esa es decisión personal y esa es una parte de cada quien decidir cómo vivir nuestra vida. Es un acto privado, ¿no? Pero sí es importante entender que el uso del condón no es negociable. El difícil acceso a servicios de salud, a lo mejor en este espacio educativo no se da, pero créanme que a las comunidades que tiene acceso Casa de la Sal, como lo son sierras, como lo son dentro de la misma Ciudad de México, áreas de trabajo sexual, áreas Milpalta, Xochimilco, realmente no hay servicios de salud que les permita tener este conocimiento y que les dé este acceso a utilizar el condón, a saber que tienen que ir regularmente a la parte de cuidados ginecológicos. Todas estas cuestiones permite que las mujeres y los hombres se pongan en riesgo. Y obviamente el desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Yo les pediría que durante unos segunditos piensen hoy en día cada uno de ustedes, esta cuestión, somos 167 participantes, piensen, ¿ustedes conocen cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos? Porque bueno, el tener justamente esta parte de interactuar con la sociedad, esta parte de poder vivir mi sexualidad y gozarla, no nada más va en referencia a tener relaciones sexuales, ¿no? No va nada más en referencia a la penetración, ¿no? Finalmente, los derechos sexuales y reproductivos van más allá. Y yo les preguntaría, ¿algunos de ustedes saben cuáles son estos derechos? Pues bueno, no se preocupen, yo aquí se los traigo para que los podamos conocer y platicar un poquito más entre nosotros, perdón. Por ejemplo, sí es importante y los pongo en un contexto educativo, ¿no? Sí, son nuestros derechos sexuales, pero obviamente para tener derechos sexuales también, como en todo, tenemos obligaciones, ¿no? Y nuestra obligación principal es ser respetuoso y ser responsable. ¿Cuáles son nuestros derechos sexuales? Tenemos derecho a la privacidad, ¿no? A saber qué quiero, cómo, cuándo, si lo quiero hacer por teléfono, si lo quiero hacer con 3, con 4, volteada de cabeza. Esa es una parte y es algo privado. No tengo por qué comentarlo. Ese es parte de mi derecho, lo que les platicaba, ¿no? Si yo decidí tener relaciones sexuales con compañeros o compañeras de mi trabajo, mi derecho es hacerlo privado. Ese es mi derecho principal. Tener un derecho a la igualdad y a la no discriminación. Si me acuesto con hombres, con mujeres, si decido ser, si soy una persona trans, si soy gay, lo que yo decida y como yo decida expresar mi sexualidad y mi persona, tengo derecho a la igualdad y a la no discriminación. Tengo derecho a la autonomía e integridad del cuerpo, ¿sí? Finalmente, esta parte de decidir yo autónomamente qué quiero hacer con mi cuerpo tiene mucho que ver con esta parte y no tengo por qué ser juzgada. Ese es mi derecho. Otro de los derechos es gozar de los adelantos científicos y sus beneficios. Y justamente es lo que Casa de la Sal también contribuye. De estos adelantos científicos y sus beneficios es darle a conocer a las personas que viven o conviven con VIH cómo está avanzando la ciencia, ¿no? ¿Qué beneficios pueden ellos obtener justamente de eso? Y, por ejemplo, les comento, parte de eso, uno de los adelantos es la aplicación de pruebas rápidas de detección de VIH, ¿no? Y, bueno, pues obviamente Casa de la Sal lo hace llegar a empresas, a instituciones de forma gratuita.
para que se puedan aplicar las pruebas rápidas y con un modelo psicopedagógico donde damos una pre y una post consejería, donde se les dan herramientas para el goce de su sexualidad y al mismo tiempo, si llegase a ser el caso de que alguien saliera reactivo en la prueba, pues bueno, justamente nosotros tenemos esta parte de dar el acompañamiento y poder nosotros ir acomodando a las instituciones correspondientes. Otro de nuestros derechos sexuales es vivir experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras. Si ustedes ven este aspecto, pues es súper importante. En ningún momento se menciona que a fuerza tienen que ser relaciones heterosexuales. Cada quien es libre de vivir la experiencia sexual como mejor crea y como mejor le guste. Pero es importante que ese derecho sea una vivencia segura. Esa es una obligación, ¿queda claro? El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, el gozar todo lo que hago, el respirar, el comer, etcétera, etcétera. Vivir libre de torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o denigrantes, que bueno, a lo mejor no es el caso, pero bueno, esta cuestión de, aquí en Casa La Sal trabajamos con muchísimas mamás que viven, muchas mujeres que viven violencia en casa y que son obligadas a tener relaciones sexuales cuando ellas saben que la pareja o el marido pues ya tiene VIH y aunque ellas sean parejas cero discordantes, quiere decir que ellas aún no tienen VIH, son obligadas a tenerlo, ¿no? Entonces es parte de el darles a conocer los derechos a este tipo de población y que también ustedes, perteneciendo al área de la salud, los conozcan. Derecho a la información. Hoy en día ustedes están ejerciendo ese derecho y están conociendo, a lo mejor no les vengo a descubrir el hilo negro, pero sí estamos dando a conocer un aspecto de la salud sexual, un aspecto del VIH que a lo mejor antes no lo tenían. Esperemos que así sea, pues, porque era parte de nuestro objetivo. Los otros derechos sexuales y reproductivos es derecho a la educación sexual integral. Ajá. No nada más hablar al principio de la creación de la educación como sistema, hablaba y tocaba de manera muy somera la educación sexual y única y exclusivamente hablaba de la educación heterosexual. Hoy en día tiene que ser integral. No que quiera uno propiciar o incitar a los chicos que están en etapas formativas, pero es darle a conocer la variedad que hay. Así como se habla de la variedad en geografía de los climas, de la hidrografía, etcétera, lo mismo debe suceder con la educación sexual integral. Contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas de relación. Cada quien decide cómo se relaciona, cómo crea un vínculo o no lo crea con alguna otra persona. Vivir libre de toda forma de violencia y de coerción. Eso es importantísimo, ¿no? No tenemos por qué estar tachando o no tenemos por qué estar etiquetando. Cada quien vive su vida de la mejor manera y de la mejor manera que puede resultarle satisfactoria, de tener, regresándonos al concepto de salud, este bienestar físico, social y mental. Decidir tener hijos o no, el número, con tanto tiempo de esparcimiento, etcétera, de espaciamiento, perdón, cada quien decide cómo hacerlo. Hay libertad de pensamiento, opinión y expresión de la sexualidad. La libertad de uno acaba donde inicia la del otro, ¿no? Libre asociación y reuniones pacíficas, participar en la vida pública y política, sin importar si ella se define como transgénero, si él se define como gay, como binario, no binario. Hoy hay infinidad de términos que finalmente nada tienen que ver porque simple y sencillamente somos seres humanos. Derecho a la justicia y retribución e indemnización. Esos son todos nuestros derechos sexuales y reproductivos. Si ustedes se dan cuenta, no nada más se enfocan a la sexualidad, regresan a este término del que yo les hablaba de salud, la parte social, la parte mental y la parte física. Son, ¿cómo se llama? Transmiten toda esta parte integral que tiene el ser humano, sin olvidar
algo súper importante, esta parte de que finalmente, pues bueno, tenemos derechos, pero también adquirimos obligaciones. Y bueno, ¿qué sucede? Ya vimos los derechos, ya vimos esta cuestión del VIH. Pues bueno, también a nuestra vida, si no tenemos conocimiento, si no tenemos estas barreras, o más que barreras, si no tenemos como esta estructura de ir haciendo nuestros elementos de prevención, si no cuidamos nuestra salud, también a nuestra vida pueden tocar la puerta a las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que, bueno, a lo mejor la mayoría de ustedes, porque se desenvuelven en el área médica, pues sabrán que son padecimientos infecciosos. Estos están ocasionados por distintos agentes patógenos, virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, ¿no? Pero estas infecciones de transmisión sexual, dice uno, ¿y a mí qué? Que son diferentes a las ya enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pero, pues dirán, ¿y eso? Pues a mí qué, ¿no? Yo finalmente pues tengo una pareja, o sí, de repente ando medio de loquita o de loquito, voy por aquí, voy por allá, no. Hoy en día son, finalmente son padecimientos que han ido tocando las puertas cercanas, ya puede ser mi hermana, ya puedo ser yo misma, etcétera, ¿no? Y que creíamos que ya estaban erradicadas y pues no. Tenemos obviamente el VIH, el virus de papiloma humano, hepatitis B, herpes, sífilis, gonorrea, candidiasis, clamidia, y que bueno, las mujeres cada vez que vamos y nos hacemos un estudio, de repente, chin, clamidia, ¿no? Y te vas dando cuenta que, pues tú crees que, ay, bueno, un ovulito y queda, ¿no? Pero eso nos está hablando y nos está dando como una alerta roja de empezar a tener cuidado, no solo con nuestra salud en general, empezar a tener cuidado con nuestra salud sexual. Ok, pues ya hablamos justamente de infecciones y hablamos de esta parte de VIH. Y bueno, los grupos clave siempre creemos que nada más están cerrados a cierta parte de la población. Y no, están incluidas las parejas heterosexuales, ¿sí? Nosotras somos grupos clave. Aquellas que estemos casadas y tengamos mucho tiempo, somos un grupo clave, porque en cuanto firmamos un papel o presentas algún ritual, lo que sea, creemos que es un compromiso constante de única y exclusivamente tener relaciones siempre con esa persona. Y pues no, realmente las historias de vida y las historias, les puedo yo decir, de trabajadoras sexuales en Ciudad de México, son historias que dices, ah, caray, son clientes que vienen de Pedregal, que vienen de la Colonia del Valle, etcétera, y que mientras la esposa espera porque cree que está en el trabajo, pues obviamente no es así, ¿no? Entonces, somos un grupo clave. HCH, los HSH son hombres que tienen sexo con hombres, no se definen como gays, pero de vez en cuando les gusta tener relaciones con hombre. Sí, las mujeres trans. ¿Por qué? Porque principalmente hay justo estas prácticas de riesgo, ¿no? O la mujer también, cuando estamos casadas, pues bueno, también de vez en cuando vamos al café con las amigas y pues no fuimos con las amigas, fuimos con un amigo y no precisamente a un café. Pero son prácticas de riesgo. ¿Por qué? Porque no estamos, la práctica de riesgo no es que te guste tener relaciones sexuales diversas o con muchas personas. La práctica de riesgo es que no tienes tus métodos preventivos y no estás educado y no tienes el conocimiento para evitar este tipo de infecciones. Obvio, el deficiente acceso a la información y a los servicios de salud. Obviamente la gente, cuando nosotros nos tocan hacer jornadas o campañas, cuando llegamos, por ejemplo, a poblaciones en los diferentes estados de la República, pues obviamente la gente que pertenece a edad adulta, a los adultos mayores, pues obviamente ellos dicen, a mí no me vengan a hablar de esas cosas porque eso solo pertenece a, literal, voy a utilizar el término despectivo, pero así no lo hacen saber, eso solo pertenece a los jotos, eso solo pertenece a las personas, a las mujeres que se dedican a la vida fácil. Y no, la deficiente información propicia
que justamente ellos también se vuelvan grupos claves. Y pues que no hay servicios de salud que les permita y que tengan acceso a los condones, ¿no? Obvio, también grupos clave que son con los que Casa de la Sal trabaja más, pues son trabajadores y trabajadores sexuales, usuarios de drogas inyectables, porque intercambian las drogas y a veces utilizan la misma jeringa 10, 12 personas y a veces hasta 3 semanas seguidas utilizan esa misma aguja, ¿no? Y las personas en reclusión. ¿Por qué? Porque justamente aquellas personas que se encuentran en algún reclusorio, pues su vida sexual cambia, ¿sí? Y bueno, ellos creen, volvemos a lo mismo, se quedan con este concepto de lo preventivo es, pues hay el no embarazo, entonces entre personas del mismo sexo, pues no se va a dar. Les tenemos noticias, no se da el embarazo, pero obviamente se vuelven grupos clave y empieza a proliferar las infecciones de transmisión sexual. Y ok, obvio, aquí el dato más importante que nosotros tenemos es que 9 de cada 10 mujeres que viven con VIH lo adquirieron a través de una pareja estable. Por lo mismo, porque tenemos como esta idea de lo heteronormativo y descuidamos nuestra salud, nos olvidamos de que finalmente necesitamos seguir cuidándonos y necesitamos seguir teniendo autocuidado y tener esta conciencia de seguir previniendo, así como evitamos que si la diabetes, que si el cáncer y vamos y nos hacemos la mastografía y que si vamos y te haces el Papa Nicolau, de la misma manera, hombres y mujeres tenemos que crear esta conciencia de por lo menos 2 veces al año aplicarnos una prueba rápida de VIH. La vulnerabilidad, pues obviamente esto se da por la desprotección social y bueno, vean los grupos más vulnerables, tenemos niños y adolescentes, niños obviamente por la vía vertical que les había platicado, los adolescentes por la falta de información y por esta cuestión que hoy en día se dio un fenómeno social importante, cuenta los artículos y cuenta mucho la parte de los autores, que los adolescentes hoy en día, adolescentes entre los 13 y 21 años, por el exceso de información que tienen, se nos olvidó crearles a ellos un límite, una norma, para que pudieran crear ellos justamente este concepto y esta conciencia de prevención. Obvio, la población indígena por la falta de información que les llegue también a ellos, los migrantes, porque bueno, pues obviamente en el camino tienen diversas parejas sexuales y pues bueno, o compran un condón o se comen un taco, ¿no? Obvio, las mujeres y principalmente las personas que viven en situación de calle. Y de ahí vienen dos formas de nosotros empezar a ver, bueno, están las ITS y qué podemos hacer. ¿Cómo podemos ayudar a crear esta parte de prevención? Tenemos el sexo seguro y el sexo protegido. El sexo seguro es crear y fomentar que esta parte de no solamente creer que cuando hay penetración hay placer. A veces el cachondeo, a veces esta cuestión del fajecito, etcétera, es una forma de tener sexo seguro, ¿sí? Y evitar las ITS. Y el sexo protegido sí puede haber penetración, pero siempre con métodos de barrera. ¿Cuáles son estos métodos de barrera que les estoy hablando? Ahí ya empezamos a crear nosotros justo esta parte de conciencia de la prevención. Utilizar condones, hay condones masculinos y femeninos o internos y externos. El condón femenino sí, en efecto, es un poco más caro, anda más o menos entre los 140 y 200 pesos. Es un poquito más complicado de encontrar, pero en las condonerías sí hay o en las sex shop. Los dedales, porque obviamente a veces en esta parte de erotizar, del juego, etcétera, utilizamos nuestros dedos y en ocasiones acuérdense que si está en contacto con fluidos y tenemos alguna lesión, podemos prever con dedales. No tengo dedal, los dedales se compran también en sex shop. No tengo dedal, puedo utilizar un guante como los que empezamos a utilizar al principio de la pandemia, un guante de látex y podemos utilizar nuestros deditos. Las sábanas de látex, esto en condonerías, en sex shops, son, como viene en la imagen, son unos cuadraditos que traen texturas,
sabores y es una manera de ayudarnos, por ejemplo, a disfrutar nuestra sexualidad de forma diferente y que no encontremos solo el sabor del látex. Hay fresa, chilito, o sea, hay 20,000 sabores y 20,000 texturas. Cada uno de estos métodos de barrera los podemos utilizar justo creando este conocimiento que yo les decía del erotismo, del saborcito rico de la relación, para que finalmente podamos gozar nuestra sexualidad, pero estemos ya tengamos como esta conciencia de la prevención y estemos cuidando nuestro cuerpo, respeto y responsabilidad, ¿no? Otro de los métodos de prevención, ya esta es prevención secundaria, la que les mencionaba es prevención primaria. Esta prevención secundaria son dos métodos que se utilizan justamente con el VIH. La PrEP, que es la profilaxis para las personas que no viven con VIH, pero están en alto riesgo de adquirirlos, ¿no? Comúnmente los hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, trabajadores y trabajadoras sexuales, ¿no? O personas, como yo les comentaba, en este proceso de socialización en mi empresa, en mi área de trabajo, a mí me gusta tener variado y estar relacionándome sexualmente en los diversos días de la semana. Y obviamente pueden entrar a esta parte de la profilaxis. Obviamente tiene un protocolo a seguir. Se proporciona en el Seguro Social ya y en las clínicas Condesa Iztapalapa y la Clínica Condesa. Estas dos clínicas son clínicas que se dedican a trabajar y otorgan todos los servicios multidisciplinarios para personas que viven con VIH. Hay que seguir todo un protocolo, pero es una manera de tener la profilaxis para evitar la transmisión del VIH. Y del otro lado tenemos el PEP, ¿sí? Este es post-exposición, ¿sí? Y este es para personas que no viven con VIH, pero estuvieron en alto riesgo de adquirirlos. Situaciones de emergencia se le llama, la anterior, la profilaxis es una toma diaria, en este caso del PEP es una toma nada más durante 28 días y es para aquellas personas que sufrieron violencia sexual o que tuvieron una práctica de riesgo, y no que cada que tengas una práctica de riesgo lo utilices, ¿no? Pero que tuvieron una práctica de riesgo y que saben que es algo que no se les fue, tomaron o alguna cuestión, se dejaron llevar por el momento del calentamiento de los genitales, y puede ser en este tipo de cuestiones, ¿no? De todas maneras, si en algún momento a ustedes les interesara saber más respecto a este tema de la profilaxis y del PEP, pues yo sí les invitaría, allí en las redes de Casa de la Sal, hay un live en Facebook, donde expertos de la Clínica Condesa, un médico del Seguro Social y un paciente que toma PEP, buscan el en vivo de Casa de la Sal, de que habla de PrEP y PEP, y van a encontrar como una gama más profunda y más real, porque está hablando de una situación aquí en México con un paciente y con las dos instituciones que principalmente otorgan este servicio preventivo secundario. Está también el protocolo Mosaico. Este protocolo Mosaico es como una vacuna que se encuentra en la tercera etapa, donde se les proporciona a las personas que pertenecen y que se inscribieron al protocolo, se les inyecta, no VIH, se les inyecta una proteína para ver cómo van reaccionando. Sí, está en tercera fase. Esperemos que pronto pudiera como ya complementarse y seguir trabajando todo este proceso para que sea una alternativa más para finalmente esta pandemia del VIH. Y la otra parte que les comentaba hace un momento es esta cuestión de preventiva, las pruebas rápidas de detección de VIH, que son, en el caso de Casa de la Sal, totalmente gratuitas. Ahí están nuestros teléfonos. Nosotros nos encontramos acá en la colonia Clavería, delegación Azcapotzalco, y se aplican pruebas rápidas. Ustedes pueden llamar a ese número o contactarnos por redes sociales.
y todos los días de 10 de la mañana a 5 de la tarde hay consejeros y consejeras que pueden aplicarles las pruebas rápidas. Este es un método secundario de prevención porque nos ayuda finalmente a, si sabemos que estamos o que estuvimos en una situación de riesgo, es una manera de conocer finalmente nuestro estado de salud y nos va orientando a, si afortunadamente no somos reactivos, a poder reaccionar y activar todos estos conocimientos que espero se lleven el día de hoy y puedan empezar ustedes a generar esta conciencia de la prevención. El día que gusten, o si alguno de ustedes está en alguna de sus empresas y gusta Casa de la Sal, con muchísimo gusto asiste, contáctenos por nuestras redes sociales en estos números y con muchísimo gusto Casa de la Sal lleva todo un equipo de trabajo, estamos allá, damos una plática y obviamente relacionada a la prevención y se aplican pruebas rápidas de manera gratuita. Es importante saber que la prueba rápida por ley es un acto, no es obligatorio, es voluntario, pero que finalmente yo creo que nos puede ayudar a ejercer parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos, pero al mismo tiempo hacernos conscientes de las obligaciones que tenemos y nos volvemos personas responsables. La protección social, la educación y el respeto de los derechos sexuales han demostrado mejorar la salud. Y acuérdense que la salud es de forma integral, no solamente es el aspecto físico. Entonces, colaboremos creando esta parte de prevención, eduquémonos y respetemos nuestros derechos y los derechos sexuales de las personas con las que socializamos todos los días y créanme que nuestro estado de salud en general va a mejorar muchísimo más. Y bueno, no me queda más que agradecerles. Ahí está mi correo. Y bueno, obviamente quedo abierta, Juan José, por si hay alguna pregunta, pero por parte mía, la parte de la exposición, la parte de dar conocimiento, sería todo. Pero si hay alguna pregunta, Juan José, con muchísimo gusto tú me dices. Gary, pues muchísimas gracias por la información. Creo que fue un tema muy, muy interesante. A todos nos tenías muy atrapados, muy envueltos en el tema. Y pues muchísimas felicidades por tu exposición. Hay algunas preguntas que me gustaría realizarte. Y Claro. pues tal cual, a toda nuestra audiencia le comentamos que pasamos a la parte de preguntas y respuestas. A los usuarios que tengan dudas las pueden añadir en el chat. Y bien, bueno, Gary, no sé si nos puedas hablar un poco de las pruebas rápidas, su efectividad, cuándo deben ser utilizadas y pues ya mencionaste que en la Casa de la Sal las aplican, pero ¿en qué otras instituciones las podemos aplicar? Ok, hay hoy en día muchísimas asociaciones hermanas, nosotros les llamamos Vidas Diversas, la Red México, Casa de la Sal, las clínicas Condesa Iztapalapa y la Clínica Condesa, donde se aplican pruebas rápidas de forma gratuita. Obviamente hay infinidad de laboratorios que la realizan. Nosotros lo que hacemos es realizar pruebas rápidas de tercera y cuarta generación, ¿no? ¿Cuándo nosotros recomendamos o aconsejamos que se la apliquen? Por lo menos 2 veces al año. ¿Cómo se aplica una prueba rápida? Es muy sencillo. En el caso específico de Casa de la Sal, como les comentaba, tenemos un modelo psicopedagógico donde damos una pre y una post consejería durante 15 minutos. La prueba rápida, el resultado está en 10 minutos. Es el piquetito en el dedo, ¿sí? Es un piquetito muy sencillo donde las gotitas caen dentro de una plaqueta y bueno, ahí viene, nosotros utilizamos pruebas de cuarta y tercera generación, viene una línea de control y en 10 minutitos está el resultado reactivo o no reactivo. Y nosotros lo que hacemos es dar un acompañamiento, si es el caso dentro de la pre y la post consejería que salga no reactivo, lo que damos es información para sumar la parte de poder tener alternativas dentro de la salud sexual sin ponerse en riesgo. Si es reactivo, Casa de la Sal le da el acompañamiento y le da finalmente la guía para poder llegar, se les lleva literalmente a estas dos clínicas, tanto Clínica Condesa como Clínica Iztapalapa,
para que puedan recibir la atención integral por parte de médicos, psicólogos, y en Casa de la Sal les seguimos dando el acompañamiento en la parte de clínicas de todo el aspecto emocional. Entonces, Gary, aquí hay una pregunta por parte de Victoria Villa y nos pregunta qué tan seguro es la prueba rápida. No sé si tengas un nivel de efectividad. Sí, sí, claro que sí. Las pruebas rápidas de tercera generación tienen un 95% de asertividad. En el caso de las pruebas rápidas de cuarta generación tienen un 99%. Pero obviamente todas estas pruebas se les llaman pruebas presuntivas, porque obviamente si dentro de un proceso de aplicación de pruebas rápidas alguien nos sale reactivo, se tiene que aplicar ahí mismo una segunda prueba que sigue siendo presuntiva. De ahí se canaliza para que se haga todo un acompañamiento y se pueda hacer todo un estudio como tal, ya de laboratorio, donde le llaman el perfil viral, para que sea ya la confirmatoria. Obviamente, Casa de la Sal te acompaña para recibir este reciente diagnóstico y esta prueba confirmatoria para darte los elementos emocionales. Pero sí, la de tercera es el 95% y la de cuarta el 99%. Muchísimas gracias. También, pues, bueno, si bien es cierto que a pesar de toda la información que tenemos acerca de este tema, aún hay mucho que trabajar por parte de la educación en la sociedad en general, ¿no? Y pues nos gustaría ver si nos puedes ayudar a desmentir algunos tabús que existen de esta enfermedad. Y pues uno de ellos es si es seguro mantener relaciones sexuales con una persona que vive con VIH. Sí, es seguro siempre y cuando utilices tu método de barrera, siempre y cuando sea con método de barrera. Hay personas que tienen parejas serodiscordantes, como les comentaba, y a lo mejor la persona que tiene el diagnóstico de VIH ha estado ya pegado a su tratamiento y obviamente ya sus niveles son indetectables, pero no quiere decir que él ya no puede transmitir el VIH. Tiene que seguir utilizando su método de barrera y sobre todo debe de protegerse de estas ITS que les mencionaba, porque son las que aprovechan un descuidito para llegar y propiciar. Y obviamente la pareja que no tiene VIH es como una manera de lo que yo les decía, es un derecho a gozar tu sexualidad, pero con responsabilidad. Entonces, siempre, 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 siempre es importante que si yo tengo una pareja que está con el diagnóstico, siempre debo de utilizar mi método de barrera. Hay una pregunta. Bueno, hay varias preguntas referentes a la lactancia. Una de ellas es cómo se puede evitar la transmisión vertical de madre a hijo y si bueno, en dado caso que la mamá tenga VIH y lleve un tratamiento, si puede dar lactancia o si no la puede llevar, aún llevando lo que es este tratamiento. Ok, la forma de que obviamente el bebé no, la mamá no le transmita el VIH es por medio de cesárea. Por eso se evita esta cuestión, les mencionaba, de uno de los factores es el vertical. No pueden hacer vía vaginal, tiene que ser por cesárea y no hay forma que la mamá pueda lactar porque, como bien se los comentaba, son 5 nuestras formas de poder transmitirlo y una de ellas es la lactancia. Entonces, aunque la mamá esté con sus retrovirales, no hay forma, entonces no puede haber lactancia. Por eso la importancia de Casa de la Sal, nosotros al ser asociación civil, vivimos de donativos y muchas empresas que se dedican a esta parte de crear fórmulas, mucha gente de la sociedad en general da latas de fórmula para poder, de diferentes etapas, para poder propiciar y fomentar en estas mamás el que sus hijos estén bien nutridos por medio de la fórmula. Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta por parte de la audiencia y dice, ¿cuál es el porcentaje de riesgo de infección de VIH con el líquido preseminal? Es exactamente de los 5 deditos que vimos, es exactamente el mismo porcentaje.
necesitas a fuerza utilizar un método de barrera, porque el líquido preseminal, si hay alguna lesión, perfectamente bien puedes tú transmitir el VIH. Entonces, cualquiera de los 5 formas que vimos de transmisión es de verdad, no disminuye uno más. Finalmente son fluidos y esos fluidos traen consigo la transmisión del VIH. Perfecto. Creo que por parte de nuestra audiencia ya no hay preguntas. Al contrario, hay muchísimas felicitaciones. Gracias. Marcela Serrano nos dice, excelente, muchas gracias por compartir la información. Berta, Yolanda nos dice, excelente, muchas gracias. Eva y Betty dice, gracias por compartir tus conocimientos, excelente información. Alejandra Escamilla dice, muchas gracias por compartir, excelente conferencia. Saludos desde Taxco, Guerrero. Saludos. María Trinidad dice, buena capacitación. A Victoria Villa dice, gracias por la información. Oscar Enrique dice, muy interesante. Saludos desde Tabasco, trabajadora de prevención y detección. Saludos a Casa de la Sal, porque nos han capacitado. Saludos. Sí, saludos. Y pues así, hay muchísimas felicitaciones. Sí. Creo que pues este tema fue muy interesante. Nos ayudaste a lo mejor a desmentir a algunos tabús que teníamos presentes, a pues a educarnos tal cual en este tema que pues no es como muy común que se toque, al menos pues hoy en día, no es como aún que pues sea como algo de dominio público, de una charla entre amigos. Entonces, pues queremos agradecerte este espacio por parte de nuestro director, Carlos Alejandro Salazar Gaitán. Te queremos hacer llegar lo que es este reconocimiento, pues por tu participación el día de hoy, por brindarnos pues un poco de tu tiempo y pues por todo lo brindado el día de hoy. Bien, muchas gracias. Gary, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy. No sé si tengas algo más que abonar a nosotros. Pues igual, darle las gracias. Es un placer y es un gusto ver la audiencia, el número de audiencia que hubo. Ya por lo menos todos se fueron con algún conocimiento nuevo que les va a ayudar. Algo aprendieron. Y 2, el día de mañana, jueves y viernes, estaremos aquí en Casa de la Sal. De 12 del día a 8 de la noche aplicando pruebas rápidas. Es un evento donde este evento lo denominamos As Match con la vida. Entonces, justamente As Match. Ven, aplícate una prueba rápida. Los que estén cerca de aquí, vengan, hagan match con la vida, aplíquense una prueba rápida. Les quita 15 minutos, pero finalmente les aporta mucho más al goce de su salud sexual y al goce de su sexualidad de todos los días. Entonces, los invitamos. Quien guste venir, quien tenga la oportunidad, encantados. Tendremos muchos invitados aquí en Casa de la Sal. El día viernes estará por acá con nosotros un coro gay que canta divino a las 7 de la noche, pero vengan, sigan nuestras redes, Casa de la Sal oficial. Créanme que va a ser como una parte donde van a descubrir que no quitarnos este tabú y esta venda, y es darnos oportunidad, hacer un clic con la vida. Así que los esperamos, les agradezco mucho y cuando gusten, Casa de la Sal está con las puertas abiertas para recibirlos, o si alguno de ustedes desea que los acompañemos en su espacio de trabajo, encantados de la vida de poder participar. Muchas gracias, Juan José. Gracias a ti. De igual manera, a nuestra audiencia les recordamos que este webinar va a quedar grabado, se va a subir a nuestro canal de YouTube, en el cual nos pueden encontrar como Medimarcas. Los invitamos a suscribirse para que puedan conocer este y demás temas que se han realizado martes con martes. De igual manera, en el chat acabo de agregar lo que es esta liga. Y pues aquellas personas que no conozcan lo que es Medimarcas, pues les comentamos que Medimarcas es la tienda de autoservicio médico especializada en productos de terapia respiratoria, además de contar con otros dispositivos médicos. Nos pueden encontrar en Guadalajara. La matriz está ubicada en Avenida López Mateos 595, a 2 cuadras del Hotel Río. Esta sucursal tiene servicio a las 24 horas, los 365 días del año. Asimismo, contamos con 5 sucursales. Una que se encuentra en Guadalajara, la pueden encontrar en Pediatría, ubicada en Salvador Quevedo y Subieta número 648. Nuestras sucursales foráneas en Puerto Vallarta, localizada en Plaza Pelícanos, en Boulevard Francisco Medina, número 2053, Interior C. En Colima, ubicada en Avenida Lapislázuli, número 232, Interior 1. En Colonia El Ayala, en Villa de Álvarez. En Durango tenemos 2 sucursales. Una frente al Hospital Materno Infantil, en Avenida 5 de Febrero 228A.
y otra frente al Hospital 450, ubicada sobre Boulevard José María Pantoni sin número. Agradecemos nuevamente tu participación agradecemos nuevamente tu participación, fue un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. De igual manera, a nuestra audiencia les comentamos que el siguiente martes vamos a tener otro webinar en el cual nos podremos seguir capacitando, y aquellas personas que tienen dudas sobre la constancia, les comentamos que al finalizar lo que es este webinar, se les estará haciendo llegar lo que es una constancia al correo electrónico en el cual ustedes se registraron. De igual manera, si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir por nuestras redes sociales y con gusto les podemos ayudar a resolver lo que es este inconveniente. Muchísimas gracias a todos. Fue un gusto tenerlos el día de hoy con nosotros. Sisingari, pues muchísimas gracias. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Buenas noches. Gracias. Nos vemos el siguiente martes. Hasta luego.